Gracias a Dios por estar aquí en esta tarde. Amén. Espero que tengamos un corazón dispuesto para recibir palabra. Dios tiene algo especial en esta tarde. Obviamente, Dios conoce lo que hay en cada uno de ustedes, lo que hay en su corazón, lo que hay en su alma. El Señor lo sabe. Y obviamente el Señor va a hablar de acuerdo, ¿verdad?, a como usted necesita que se le hable. En esta tarde yo quiero, ¿verdad?, agradecer porque mi hermano, ¿verdad?, está aquí, su esposa y una hermanita que nos acompaña. ¿Ande? Nuestra pastora de San Felipe. Oh, mucho gusto, hermana, Dios le bendiga. Gloria a Dios. No sé si tienen una palabra que hablar a la gente. Me ha gustado, hermano, esta tarde. Sí. Me ha gustado esta tarde ver Dios bendiga a todos. Ver cómo se gozan delante de la presencia de Dios, cómo pueden adorar a Dios. Esa unción fresca que traen estos muchachos. Ese primer amor que traen, me he gozado, la verdad, hermanos. Que el Señor les bendiga. Amén. Díganles una palabra aquí a los muchachos. ¡Al ataque, Cuñay! Me da gusto estar aquí otra vez, ¿verdad? Porque fue un lugar donde yo recibí mucha palabra de Dios y consejos de la palabra de Dios y pues solamente decirles que el consejo pues es una palabra que se da o se toma para hacer o no hacer una cosa, ¿verdad? Entonces es muy importante seguir el consejo. Eso me ha traído a mí firmeza y estos 5 años que tenemos sirviendo al Señor ahí en San José de la Zorra y vengo a gozarme también de estar aquí. Dios les bendiga, hermano. Amén, Dios lo bendiga. Mi hermana también. Mi hermana, a ver, díganos una palabra, hermana. Así como dice, ¡auca! Pues yo estoy muy contenta también de estar en este lugar y de gozarme, ¿verdad?, con los que se gozan. Y invitarles también para que un día vayan y nos visiten a Cuñay. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Que Dios les bendiga y es una bendición estar aquí. Amén, gloria a Dios. Es la razón, ¿verdad?, por lo que estamos orando por ese camión que está al otro lado. Por lo menos que cada 3 o semanas vaya un grupo y esté el fin de semana ahí con ustedes. Amén. Esa es la finalidad, ¿verdad que sí? Ayúdenos a orar para que tengamos, ¿verdad?, los medios de ese carro entre nosotros. Ahí está, ¿verdad? Yo digo, Señor, pues con alguna razón lo trajiste, ¿no? ¿Verdad? Y ayúdenos a orar para que podamos tener ese camión ya como propiedad y así nosotros podemos, ¿verdad?, programar. Es una de las visiones de mi corazón, que este estudiantado que está aquí no solamente estudie la palabra, ¿verdad?, que tome la proyección de la visión de salir más allá de las 4 paredes y llevar el mensaje, ¿verdad? Yo quisiera verlos como me moví en los primeros años de mi caminar, aunque ya son 58 años de caminar, pero, ¿verdad?, a mí me gustaba salir, ¿verdad? Ni siquiera se imaginan que yo estuve viajando por todas estas sierras, ¿verdad?, predicando la palabra en los años 64, 65, 66, ¿verdad? Luego usted me fui a la sierra de Sinaloa, agarré casi la sierra de Chihuahua, estuve predicando por allá y pues Dios me trajo a esta montaña. Estaba muy difícil para que a mí me quedara en esta montaña, pero me quedé en esta montaña, ¿verdad? Me quedé en esta montaña y pues agradezco a Dios porque Dios tenía sus propósitos, tenía sus planes, ¿verdad? Si hubiera seguido,
pues estuviera, no sé en cuántas partes estuviera ahorita tocando. Pero bueno, ahora tenemos esta bendición de educar a esta gente en la palabra. Y aunque, ¿verdad? Aunque uno no puede ir a muchas partes, sin embargo, indirectamente uno va a pisar muchos lugares. Amén. Muchos lugares. ¿Verdad? Yo nunca pensé pisar la tierra de Oaxaca, la pisé el año pasado. Tampoco pensé, ¿verdad?, pisar la tierra de Chiapas, ¿verdad? Pero Dios me permitió pisarla en este mismo año, en abril. Y primeramente Dios, el 25 de septiembre, si el Señor me permite la oportunidad de tener vida para ese tiempo, estaremos pisando nuevamente la tierra de Oaxaca en la parte alta de las montañas a llevar la palabra. Llevar la palabra a pastores e iglesias y a lo que Dios nos ha dado, empezar a compartirlo a otros. Por el momento yo quiero, estuve orando, ¿verdad? Estuve orando y desde ayer el Señor empezó a tratar conmigo sobre lo que voy a compartir con ustedes. Tan solamente es muy difícil su servidor a veces agarre un solo texto y dé un sermón. Ya estoy acostumbrado, pero de pronto Dios trató hace algunas semanas directamente, ¿verdad?, con lo que corresponde a lo que es la paráfrasis de las palabras. Y quiero que ustedes vean como estudiantes y como hermanos que abran su Biblia en un solo versículo. Voy a tratar de dar este mensaje. Se encuentra en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Para progresar en la vida con Dios, quiero que escuche bien, para progresar en la vida con Dios, tenemos que prestar atención a lo que Él nos está encargando, ¿verdad?, en la vida que hagamos. Y si lo hacemos, vamos a tener su ayuda, vamos a tener su dirección y obviamente vamos a ver su mano en todo lo que nosotros hagamos. El versículo que tenemos, ¿verdad?, dice las siguientes palabras: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino, ¿verdad?, que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Escuche bien la palabra, porque voy a ir explicando frase por frase de ese versículo. El tema que tengo es el encargo, ¿verdad? Un encargo muy importante para un discípulo. Ustedes son nuestros discípulos, ¿verdad? La iglesia en parte también es nuestro discípulo, a quien nosotros estamos preparando, estamos capacitando, estamos instruyendo, estamos enseñando, ¿verdad?, lo que Dios ha puesto en nuestro corazón para enseñar a ustedes. Quiero que usted, ¿verdad?, vaya analizando las palabras de Dios a Josué. Para aquellos que no saben mucho de Josué, Josué fue automáticamente el sucesor de Moisés. Amén. Cuando Dios levanta a Moisés, ¿verdad?, Dios toma parte del espíritu ministerial que había en Moisés, ¿verdad?, lo hace reposar sobre Josué. Hombre, y quiero que entienda esto, hombre que estuvo siguiendo a Moisés por muchos años, no un año, no 2 años, no 3 años. Si solamente analizáramos los 40 años de ministerio, pues esos 40 años Josué estuvo al servicio de Moisés. ¿Escuchó eso? Esos 40 años
estuvo Josué al servicio del ministerio de Moisés. Muchos en nuestro tiempo no aguantan ni siquiera un año. Apenas empiezan a aprender Juan 3:16 y ya quieren ir a formar una iglesia con Juan 3:16. Ya, ahora sí, ya estoy listo para predicar Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. Ese hombre anduvo con Moisés 40 años. Y obviamente si le añade un poco a la historia, usted va a notar muy bien que Josué conocía a Moisés desde que estaba en Egipto. ¿Cuántos de ustedes aguantarían 40 años andar solamente conmigo, nada más teniéndole la Biblia? Amén. Ah, sí. Ya ven que hay uno que sí, aguantaría 40 años, espero. Pero es muy importante que note, ¿verdad? Moisés, el levantado, Dios hace reposar ese espíritu de profecía, ese espíritu de liderazgo, ese espíritu de instrucción en la palabra, hizo reposar sobre Josué. Josué ahora se encuentra solo con una experiencia de un gran líder, ¿verdad? Bajo quien se había formado él. Un hombre, ¿verdad? Un hombre que tuvo la capacidad de guiar una nación, o por lo menos sacarla de Egipto y traerla por el desierto casi 40 años. Y no se trataba de 100 personas, se creó de gente. ¿Se puede usted imaginar para lidiar con 1,5 millones de gente? Si a veces ya con 50 ya le sacan las canas verdes y azules y rojas y de todos colores y no necesita pintarse la cabeza, imagínense para lidiar con 1,5 millones de gente. ¿Me entienden? El hombre tiene la mayor disposición, tiene la experiencia de haber estado bajo la tutela de un líder nato, de un líder poderoso, de un líder que tuvo la capacidad y la experiencia de ver cara a cara a Dios. Es muy importante. Muchas personas que leen la Biblia cuando dicen vio cara a cara, luego algunos estudian la Biblia que nadie ha visto a Dios. ¿Me entiende? O sea que a veces ni siquiera tenemos, creo que, de cómo les podré ilustrar. Vamos a ver si me alcanza. A ver si te me alcanza. Vamos a suponer que yo estoy aquí a este lado, está la puerta cerrada y usted está al otro lado. Y usted me dice, hermano, ¿cómo está usted? Muy bien. ¿Usted se puede formar una imagen de mí solamente por la pura voz? No. Es la manera. Él habló cara a cara, aunque Dios es espíritu, él habló frente a frente con Dios en la forma espiritual. ¿Me entiende? Si usted ve las escrituras, y muy bien, dice que cuando Moisés recibió la ley, o cuando Moisés, ¿verdad?, vio la gloria de Dios, solamente lo único que hizo Dios es poner su mano sobre Moisés y pasar, y dice que Moisés vio las espaldas, no lo vio frente a frente, miró sus espaldas, Dios lo cubrió, ¿verdad? Por los conceptos que se tenían, que el día que el hombre mirara a Dios, ese día va a morirse. ¿Usted cree que Dios te mata porque lo ves o porque lo conoces? ¿Sí? Mucha gente que si yo le platico que yo he visto 7 veces al Señor, usted va a decir, ¿está usted soñando? No, no estoy soñando. Esa es mi experiencia y la razón por lo que estoy aquí. Gloria al Señor. ¿Entiende? 2 veces de frente hablando, ¿verdad? Y 5 veces lo he visto en las nubes. Así que es algo, una experiencia fuerte. La razón por lo que estoy aquí es por esa experiencia que fue tan real en mi vida. Y yo creo, por eso he soportado tantos años, porque me convertí antes de cumplir los 18 años, ahora ya tengo 75.
Wow. O sea, caminar fue esa experiencia fuerte de tener ese contacto, esa relación con Dios. Ahora, usted puede decir, ¿cómo vio Dios? Yo vi a Cristo. Cristo es Dios. Simplemente Él se hizo hombre y ese es el personaje que yo miré. Pero recuerden ustedes que Cristo es la misma imagen de Dios. Así que el que ve a Cristo automáticamente ve a Dios. ¡Sí, Jesús! Así que lo mejor que se involucre en la Biblia y empiece a conocer las diferentes expresiones de la Biblia. Ok, vámonos por el texto. El texto te dice, ¿verdad? Directamente dice, nunca se apartará. Y como estudiantes quisiera amonestarles, ¿verdad?, lo que Dios trató el día de ayer conmigo respecto a este texto. Como estudiantes, si ustedes quieren ser hombres fuertes, mujeres y hombres visionarios con una visión del cielo, tienen que meterse en la palabra. En mi concepto, cuando hablo de la Biblia, estoy hablando, Dios en su esencia es espíritu, pero en su personalidad es la palabra. Amén. Cuando usted está leyendo la palabra, usted está viendo lo que Dios quiere que usted sepa. Ese es el corazón de Dios que te está diciendo. Por eso quiero exhortar a ustedes con esta palabra: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca. Esta es la regla de tu fe. Esta es la regla de tu seguridad. Esta es la regla, hermanito mío, de tu convicción cristiana. Tú debes. Cuando veo nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, ¿verdad? Como estudiante, el libro de nuestro estudio es la palabra. Yo leí cantidad de libros como no se imagina. Por eso en ocasiones no se nota ni en lo que escribo ni en lo que hablo que yo estuve solamente hasta el segundo año de primaria, porque leí libros, cantidades de libros. Pero Dios llegó el momento que me dijo: párale ya, no más. Y tuve que pararle de leer libros y solamente me metió en la palabra. Y ese es mi libro. Dios le estaba diciendo a Josué: nunca se apartará de tu boca. Siempre recuérdese que la palabra debe estar en tu boca. ¿Sí? Las palabras que dijo Cristo, las palabras que yo os he hablado, ¿son qué? Son espíritu y son vida. Y debes entender que como estudiante, el libro de nuestro estudio es la palabra. La palabra es la base de nuestra instrucción, ¿verdad? Para lo que queremos ser en esta vida. ¿Quiere usted ser un ministro? ¿Quiere usted ser un evangelista? ¿Quiere ser un profeta? ¿Quiere ser un maestro? ¿Quiere ser un pastor? El libro que le instruye es la Biblia. ¿Quiere ser un buen cristiano? El libro que le instruye a ser un buen cristiano es la Biblia. ¿Quiere ser un buen marido? ¿Quiere ser una buena esposa? El libro es lo que le instruye a usted. Si usted quiere vivir de acuerdo a sus opiniones o sus deseos, va a fracasar vez tras vez, porque así como hemos fallado toda la vida, vamos a seguir fallando. Por eso nuestro libro de instrucción es la Biblia, es la palabra de Dios. A mí me han dicho: ¿que usted no sabe hablar otra cosa? No, solamente sé hablar esto. Sí, Jesús, bien como tú. Aleluya, Señor. ¿Sabe por qué? Porque si yo fuera licenciado le hablaría de leyes. Si fuera juez le hablaría de procedimientos penales. Si fuera arquitecto le hablaría de medidas. Pero soy predicador y hablo de la Biblia. Es muy importante que se grabe bien aquí y acá, porque la Biblia dice claramente, dijo el Señor:
Señor, yo voy a grabar mi palabra en tu mente y en tu corazón. Dios quiere grabar la mente. La palabra es la espada del Espíritu. La palabra, hermanos, es la vida para usted. Amén. Si usted no tiene palabra, el diablo se lo come. Sí. El diablo se lo come si usted no usa la palabra. Usted tiene que tener la Biblia como la base principal en su vida. Gloria a Dios. La palabra es básicamente la que nos instruye en la misión que Dios nos ha encargado que hagamos, cualquiera sea la parte de nuestra misión. O evangelista, yo fui evangelista, misionero, he sido misionero, profeta, he sido profeta, maestro, he sido maestro, muchos años, pastor, he sido todos los 58 años. Sí, Jesús. Mucha gente me dice, ¿qué ministerio tengo? Le digo, ¿qué ministerio no tengo? Porque tengo muchos. ¿Sí? Es que es interesante entender, hermano, desde que me metí en la Biblia, cuidado, les he dicho así fácilmente, la Biblia tiene 1189 capítulos. Lean la Biblia para que no le cuenten historias. Amén. Lean la Biblia. Amén. Por eso es que muchos andan como la pelota de fútbol, de portería en portería. Ahorita están aquí, mañana están allá, pasado están allá, porque no se instruyen en la palabra. Dios le dijo a Josué claramente, nunca se apartará. Si tú quieres hacer la voluntad de mía, dijo el Señor, si tú me quieres, nunca se aparte la palabra de esta ley, porque esto es lo que yo quiero que tú hagas. Amén. Como estudiante, si deja de estudiar la Biblia, el diablo se va a entregar contigo. Él sabe muy bien. Él es bien osado. Escuche bien, es bien osado. Se presentó a dialogar con la Biblia misma. ¿Entiende? Imagínense qué tan osado es hablar con el Señor de la Biblia directamente, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo lo del huerto. O si di que esta piedra se convierte en pan, ¿verdad? Imagínense al Señor de la Biblia tratando de dar instrucción al diablo. Santo. Estudiantes, no le escondan la Biblia. No escondan. Crean la palabra. Instrúyense en la palabra. Fortalezcanse en la palabra. Capacítense en la palabra. Este mundo necesita predicadores con la palabra. Fuego, fuego. Hace muchos años le dije al Señor, si tú me permites entrar a la televisión y a la radio, yo voy a hablar la palabra. Y tengo ese honor de que desde que entré en las comunicaciones, en radio, fui el primero que abrí la Biblia y nunca me dijeron nada. Desde entonces me paro en la radio o en la televisión, hablo la Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia y la Biblia. Sí. Gloria a Dios. Y no tengo un año más, tengo más de 30 años en radio y televisión. Importante. La segunda expresión que tienes ahí dice, sino que de día y de noche meditarás en él. No le hace que te digan que eres fanático. Aleluya. Santo Rey Jehová Sama. Sí. Porque mucha gente dice que somos fanáticos porque estamos hablando siempre de la Biblia. Hay gente que habla de la política y no es fanático. Aleluya. Hay gente que habla puras mentiras y no es fanático. Santo. ¿Verdad? Hay gente que es tan mentiroso que ni se las creen ni. Se las creen. Se las creen. Sabe que es mentira, pero se las cree. Ok, dice la palabra, sino que de día y de noche meditarás en él. La palabra debe, ¿verdad? La palabra debemos, ¿verdad? Meditarla con mucho cuidado. ¿Sabe usted qué? Y le decía en la mañana, ¿verdad? Uno tiene que ser como la vaca. ¿Cómo es la vaca? Come todo el día, ¿verdad? Todo el día se le va comiendo. Y en la noche, una vez que está echada, ahí está.
Y saca y mete, hasta que todo lo que comió nada más lo arroja y puro gabazo, porque ya se comió toda la esencia. ¿Sí? Si fuéramos como la vaca, tendríamos mucha leche. Mucha leche tendríamos. Ahora sí, préndanse becerros, ¿verdad? Porque hay mucha leche, ¿no? Es que es importante, ¿no? Como toda mi vida me crecí en rancho, es fácil que hablar. El que no conoce las vacas, pues no sabe de qué se trata, ¿no? Pero es que es importante entender que la vaca está, como me digan, maullando, ¿cómo le llaman esa palabra? Rumiando. ¿Sí? Así, pero es lo que hace, pues. Eso es un síntoma de lo que es la meditación, hermano. Debes estar meditando la palabra, meditando la palabra, meditando la palabra. Por eso le digo a usted, la palabra debemos meditarla con mucho cuidado, ¿verdad? Con mucho cuidado y analizarla para poderla entender. ¿Sí? Cuando usted está meditando la palabra con una frase de oración, con una frase de hambre de ser instruido, Dios se va a empezar a revelar a usted a través de la palabra. Amén. Sí, Jesús. Dios se va a empezar a revelar en una manera extraordinaria. Porque esa es la clase de gente que Dios busca. Gente que verdaderamente se meta con Dios. Amén. Sí, se meta con Dios. La palabra bien analizada nos va a ayudar a hacer las cosas de acuerdo, ¿verdad?, a los propósitos de Dios. Por eso le encargaba Dios a este hombre claramente: nunca se aparte las palabras de esta ley, nunca se aparte. Ustedes como estudiantes, quiero decirle que ustedes tienen un privilegio muy grande. Hay mucha gente que quisiera tener el tiempo que ustedes tienen para estar estudiando. Ustedes no les cuesta nada, ni un penny les cuesta su educación. Hay gente, hermanos, que está pagando cantidades enormes para estudiar y ustedes no están pagando ni un penny. Bendito Señor, gracias. Gracias, Señor. ¿Sí? Gracias, Jesús. Por eso deben tener mucho cuidado, deben meterse, si quieren ustedes probar esas palabras. Número 1, ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Si quieren probar eso, métanse, mediten la palabra, analícenla. ¿Sí? Analícenla bien. La palabra, ¿verdad?, bien analizada nos va a dar buenos fundamentos en nuestra fe y en nuestro caminar con Dios. Dios le encargaba a Josué eso, porque Josué era un hombre, si usted nota, usted fue uno de los hombres que vieron todo lo que había en la tierra de Canaán. Y ellos, ¿verdad?, vieron los gigantes, vieron todo lo que estaba en la tierra de Canaán, igual que los otros 10 miedosos que fueron y metieron temor en la gente. ¿Sí? Ellos también vieron eso. Por eso yo les suplico que analice bien usted este capítulo, que lo analice muy bien, porque tiene enseñanzas muy fuertes. Tiene enseñanzas muy fuertes. Lo estoy enseñando todo esto en el Facebook, así que si quiere entrar a mi Facebook, nomás Pastor Carlos Montoya, y entra, y ahí está en el Facebook. ¿Está en qué más? Carlos Montoya Álvarez en YouTube. Está en YouTube, también está en YouTube. Pueden meterse, hay más de 500 videos, ahí puede verlos. Es importante, porque una de mis hobbies es enseñarle la palabra. Yo no le enseño teorías, yo no le enseño historietas. La palabra, esa es mi responsabilidad. Así que la tercera expresión de este texto es porque dice: para que guardes. La palabra no solamente debes meditarla, la palabra no solamente debes aprenderla, la palabra debes meditarla, debes aprenderla para guardar la palabra.
no vaya a ser como una señora, ¿verdad?, que hacía repelar a un hermanito. Le decía: hermano, usted no guarda la palabra como yo la guardo. Y él le daba a este pobre hermano, ¿no? Entonces, miren, se venga para acá. Y tenía la Biblia en un baúl con candado. Miren, yo sí la guardo bien, usted no la guarda bien. Hay gente que así es, ¿no? La guarda muy bien, tan bien guardada que no sabe dónde la tiene, ¿no? ¿Sí? Aquella señora que era secretaria de la iglesia, ¿verdad? El pastor finalmente le pide cuentas. Y va y le dice: hermana, me gustaría que hagamos cuenta de las cosas de la iglesia. Y pues me gustaría. Así que la hermana le dice: pastor, tengo un año que perdí los lentes y no los puedo encontrar. ¿Un año? Sí, un año. No sé dónde me lo dejaron. Y el pastor volteó arriba, allá de donde guarda la ropa, ¿verdad? Allá, ahí estaba la Biblia. Y dice: hermanita, no están los lentes en la Biblia. ¿Cuántos años? ¿Cuánto tiempo tenía mi señora que no tocaba la Biblia? Y preguntas: ¿cuánto tiempo tiene que no toca la Biblia? Aleluya, gloria a Dios. Amén. Ouch. Para que guardes y hagas conforme, dice la palabra, conforme a lo que en él está escrito. Hermano, la palabra debe ser guardada o puesta a la práctica. ¿Me entiendes? Guardar no quiere decir meter en un baúl. Guardar es retener para poner en obra, para poner en acción. ¿Sí? Es importante. El propósito de que Dios nos ha dado su palabra es para que es para que nosotros nos gocemos por lo que Él, ¿verdad?, nos está indicando que hagamos. Yo siempre digo esto y voy a decirlo. ¿Cuántos sabemos aquí? ¿40, 50? ¿Cuántos sabemos aquí? 45. ¿Verdad? Imagínese usted si en el próximo servicio trajéramos uno cada uno. ¿Cuántos iban a haber? ¿Verdad? Si usted se preocupara por decir: yo no voy a ir a la iglesia hasta que no me lleve uno, por lo menos uno. Ahí lo traigo, aunque sea a pujones, pero lo traigo. ¿Sí? Es que necesitamos tener, digamos, visión de las cosas. Recuérdese eso, ¿verdad? Dios nos ha dado su palabra para que ella nos enseñe lo que Dios quiere que nosotros, ¿verdad?, que nosotros hagamos, ¿verdad?, en esta obra, en este caminar cristiano. Él nos ha dado su palabra para eso. Da de gracia, que dice, lo que de gracia haber recibido. Sí. Josué tenía una carga muy fuerte: introducir una nación a una ciudad donde estaba controlada por gigantes, controlada por hombres de alta estatura. No era una gente, digamos, sencilla. Los mismos hombres que desanimaron al pueblo le dijeron: nosotros, al pararnos a ellos, somos como langostas. Así dieron la expresión, ¿verdad? ¿Cómo se siente usted muchas veces? Ay, hermano, yo me siento chiquito. Me siento impotente, me siento incapaz, hermano, no me siento preparado. Imagínense si no se siente preparado para ver más gente, pues mucho menos para el cielo, ¿no? ¿Sí? Es que necesitamos entender, hermanos, el propósito de Dios. Josué, si quería agradar a Dios y tener éxito en su misión en la conquista de Canaán, tenía que, ¿verdad?, tenía que hacer las cosas a la manera de Dios.
para hacer las cosas a la manera de Dios, no a la manera nuestra. Sí, Jesús. ¿Sabes qué? Que por eso estamos más confundidos que Confucio los cristianos. Santo. Porque cada gente tiene su propio plan y propósito, y es el mejor que tiene. El mío es el mejor. Quiero darles un tips, y como se está grabando en el video, espero que los que me ven en el video o me ven en las comunicaciones o en este medio, no me den una criticada grave. No voy a hacerlo, solamente voy a explicarles esto. A Ensenada han llegado. Llegó el G12 y ya ha entrado por muchas partes el G12. Y no hay nada malo en el G12. Esa fue la visión del pastor castellano de Colombia. Esa fue la visión que Dios le dio a él. Y en su tierra él tiene mucho éxito, porque Dios le dio ese proyecto para su tierra. ¿Me entienden? Yo había leído otro proyecto atrás de 3, ¿verdad? Tú gánate a 3, instruye a 3 y permite que esos 3 instruyan a otros 3 y otros 3 y otros 3, y ahí va y se hace una conversión de muchísima gente en pocos tiempos. Ha habido proyectos, planes, propósitos, pero ¿por qué mejor no hacemos lo que la Biblia dice? Vamos a predicar el Evangelio, vamos a anunciar el reino de Dios, vamos a sembrar la semilla, vamos a testificarle a las personas, vamos a decirle que Cristo los ama. Una cosa tan sencilla que podríamos usar al hablar con una persona: ¿sabía usted que Cristo le ama? Una pregunta muy sencilla. ¿Sabía usted que Cristo le ama? Mucha gente dice: no sabía. Pues Cristo le ama. Mira lo que la Biblia dice aquí: de tal manera amó Dios al mundo. Y ya entró y ya empezó a hablar de la palabra sin necesidad de hacer mucho alarde, ¿verdad? Cosas tan sencillas, ¿verdad? Cosas tan sencillas como acercarse a una persona que está leyendo algo de la palabra y preguntarle: ¿entiende usted lo que lee? ¿Y cómo voy a entender si no hay quien me explique de quién trata esto? Esto trata de esto y esto y esto. Sin querer usted ya está evangelizando. Sí. O sea, ¿por qué no aprendemos nosotros a hacer las cosas como Dios nos los esté indicando? ¿Sí? A nosotros. El cuarto punto de ese versículo es: porque entonces harás prosperar tu camino. Piense en las 4 expresiones anteriores. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, porque entonces harás prosperar. Dice: para que hagas conforme a todo lo que está en el escrito. Y luego la siguiente expresión: porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Cuántos de nosotros queremos prosperar en el camino del Señor? Amén. Entonces hay que ir a la parte. Nunca se le olvide, nunca, ¿verdad? Deje de leer la palabra. La palabra tiene la solución para cualquier cosa que se presente en la vida. ¿Entiende? Una vez una persona fue a la casa en la madrugada y el muchacho ahora es el pastor de la iglesia en Nazaret. En aquel tiempo era un niño. Y él toca como a las 5 de la mañana a la casa y mi esposa abrió, estaba haciendo el desayuno para mandar a los niños a la escuela. Tenía que esperar el camión, iban abajo en la ciudad. Y le dice: hermana Gela, ¿está el hermano Carlos? Sí. ¿Estará levantado? Bueno, no, pero está despierto. Dice: es que mi mamá quiere que vaya porque mi papá no ha podido dormir en toda la noche. Y ahí ha estado mi mamá y mi tío ahí tratando de ayudarlo porque el hombre está con una ansiedad tremenda.
Y ya me levanté y dije, vámonos, cruzamos el parque. En aquel tiempo no había cerco ahí. Pues caminamos rápidamente corriendo, pues en aquel tiempo ya estaba bien joven, así que hombre, era un venado para correr. Rápidamente, ¿verdad? Y llegué a la casa. La familia era muy católica, bien católica. De esa gente que dice que es de hueso colorado. No sé si es igual colorado o blanco, pero es de hueso colorado. Y me acuerdo que entro, ni siquiera le pedí permiso a nadie. Llegué y le pongo la mano así en el estómago, uno en el suelo y la espalda. Y dije, en el nombre de Jesús, sal ahora mismo. Y el hombre pegó 3 brincos, shum, 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 y se sentó. Y dijo, me quiero dormir. Adelante. Nomás 3 tiros le dieron. Y vámonos a dormir. Ya se murió el Señor, ya se fue con el Señor, aceptó a Cristo. Algo muy raro porque cerramos la puerta y me fui a la cocina con la señora, me sirvió un café y estábamos platicando y de repente abrió la puerta y se fue y allá estaba el baño, estaba muy tarde. La señora dice, qué raro este señor, nunca en mi vida, tenemos casi 30 años de casados, nunca lo he visto que vomite. Le dije, déjalo, no se preocupe, hay algo bueno ahí. Estaba arrojando todo el cochinero que tenía ahí. Como lo tienen embrujado, así que aventó toda la mugre, ¿no? Sí. No le dije, ¿quiere? No, le puse la mano y vámonos a volar. Y dice, rápidamente, ¿me entiendes? Y eso abrió el camino porque toda la familia se convirtió a la fe. Y como le digo, ahora su hijo, uno de sus hijos es el pastor de la iglesia de Nazareno aquí en la calle 11 de Ruiz. ¿Sí? O sea, gracias a Dios, hermanos. ¿Sí? Aquí te dice claramente, dice la palabra, porque entonces harás prosperar tu camino. Y si tú haces las cosas de acuerdo a lo indicado por Dios, Dios va a hacer prosperar tu camino. Donde quiere que vayas, Dios va a hacer prosperar tu camino. Les he platicado, ¿verdad?, que acá en el sur hay un pueblo que se llama, es un campo pesquero López Mateos. Está para el sur de La Habana. Y me invitaron a compartir en una campaña de 2 días. Y yo viajé, me fui, ¿verdad? Y aquí está lejos, son como 1000 kilómetros de aquella. Y viajé. En aquel tiempo estaba joven, podía aguantar hasta irme en avión y en lo que sea, no, vamos. Y me acuerdo que cuando llegué a la iglesia, estaba cerrada la iglesia, todo estaba sucio. No hay gente aquí, no hay gente. Y finalmente dimos vuelta al templo y nada, todo súbito. Y empezó a tocar la puerta, finalmente, ¿verdad?, abrió la puerta. Estaban todos metidos, asustados, porque habían ido los brujos a decirles, no queremos que ese hombre entre a nuestro pueblo. Y le digo, pues ¿cuál es el problema? Ya estoy aquí adentro. No querían que entrara. ¿No entiendes? No querían que entrara, pues ya estaba adentro. ¿Cuál es el problema? Ya estoy adentro, ¿no? ¿Y sabe qué? Fue una bendición tan grande. He tenido diferentes expresiones y diferentes movimientos, ¿no? Pero ese día, hermano, yo estaba predicando la palabra y de repente se vino un viento suavecito, suavecito, vientecito, tranquilo, y de repente se empezaron a abrazar el esposo y la esposa y los niños llorando y pidiéndose perdón. Yo no estaba predicando eso, pero el Espíritu Santo estaba haciendo eso. Hubo un movimiento tan bonito, todo el lugar estaba tranquilo. Yo creo que los brujos estaban temblando allá donde ellos estaban, porque Dios tomó control de ese lugar. ¿Sí? Hermanos, si tú tomas en cuenta las indicaciones de la palabra para hacer el trabajo que Dios te esté indicando, escuche bien,
dice claramente que todo te va a salir bien. Todo. Porque entonces harás prosperar tu camino. Tu camino se va a despejar, tu camino va a ser tan tranquilo que vas a poder desplazarte sin ningún problema. Aleluya. Dios, sí, Jesús. ¿Por qué es que muchas veces las cosas no nos salen bien en nuestro caminar en Dios? ¿Se ha preguntado usted por qué es que las cosas no nos salen bien? Porque se ha preguntado usted, ¿por qué todo lo que hago me sale mal? ¿Verdad? Tienes que analizar bien todo esto. En primer lugar, porque tomamos decisiones que no son correctas, ¿verdad? Por eso a veces las cosas no nos salen bien. Exhorta a Josué a que se sujete al libro de la ley. Él había aprendido de Moisés todo eso. Moisés había aprendido a caminar de acuerdo a las indicaciones de Dios. En una ocasión dijo: si tú no vas delante de nosotros, no nos movemos de aquí. Era hombre de valor. Si tú no vas delante de nosotros, no nos movemos. Esa es decisión. Porque Israel tenía dos cosas muy importantes. Número uno, iba el ángel el frente. Número dos, iba la nube. Ellos tenían y podían ver el ángel de Dios enfrente y podían ver la nube. Cuando la nube se quedaba abajo, no se movía, y cuando la nube empezaba a levantarse, es tiempo, envuelve tus chivas y vámonos, porque Dios quiere que camine. Por eso tienes que entender que la palabra fe es acción. La palabra fe es acción. No te puedes quedar sentado, no te puedes quedar estático. Tienes que caminar. Caminar es acción, caminar es fe. Eso es lo que tienes que aprender. Aleluya. Porque tomamos decisiones que no son correctas o que no están de acuerdo a lo que Dios nos está indicando, ¿verdad?, que hagamos en nuestro caminar. Moisés en una ocasión dijo a Israel: os he puesto delante de vosotros la vida y la muerte. Y le dice: escoge la vida para que vivas. ¿Me entiende? La vida estaba en la acción de fe. La muerte estaba en quedarte estático y no hacer lo que Dios te estaba indicando hacer. Por eso es importante notar. Y en una ocasión Josué usó palabras y muy importantes: escogeos a quien sirváis. Pero yo en mi casa vamos a servir a Jehová. Lo aprendió en el caminar, lo aprendió en su experiencia con Dios. Y por último, la última parte, la quinta parte de este texto dice: y todo te saldrá bien. Todo. Dígale esa palabra: y todo te saldrá bien. Y todo te saldrá bien. Confiéselo, créalo en fe. Y todo te saldrá bien. ¿Entiendes? Porque si estamos en el plan de Dios, Dios va a permitir que salgamos adelante. Tenemos que aprender en nuestra vida. Mis hermanos, si queremos que la mano de Dios esté siempre de nuestra parte, hagamos las cosas a la manera de Dios, a la manera que Él lo esté indicando. No lo haga a su manera. Israel fracasó muchas veces porque no se sujetó al patrón marcado por Dios. El cristianismo fracasa vez tras vez. Conozco muchos en 58 años de caminar. Conozco muchos que han fracasado porque han tomado decisiones equivocadas. Obedecer a Dios no es fácil. No es fácil.
Josué tenía el paso, ¿verdad? El peso, perdón, de una nación que tenía que introducir en una tierra buena, que fluía leche y miel. Y muchos no han descrito la palabra leche y miel. Es porque esa tierra era tierra de mucha vegetación, tierra de animales, digamos, lugar donde había mucha miel, muchos panales en las montañas, por la vegetación. Pero si traduce de forma espiritual, hermano, la leche es la palabra viviente de Dios. La miel es la dulzura del Espíritu Santo. Había sido instruido por un líder que siempre se sujetó a las indicaciones de Dios. Siempre se sujetó a las indicaciones de Dios. Si usted, mi hermano, se sujeta a las indicaciones de Dios, Dios lo va a bendecir. Dios lo va a guiar con éxito y con victoria. Necesita sujetarse a la regla establecida por el jefe. Santo, sí, Yeshua. Ahí te vamos. Si Josué quería tener éxito en la conquista, tenía la palabra de Dios como la base de sus indicaciones. Hubo casos en la vida de Josué que costó mucho problema a la nación. ¿Me entiende? Les decía en la mañana, dando la sección, Josué cometió el error de hacer pacto con los gabaonitas y tuvieron mucho problema, porque después esta gente que había engañado a Josué diciendo que venían de lejanas tierras. Mira cómo estamos, nuestras ropas están casi deshechas, el pan que traemos está verde de lo viejo que está. Y Josué se conmovió y lo recibió, hizo pacto con ellos y eran sus vecinos. Y Dios había dicho la palabra: cuando entres a la tierra de provisión, saca todos, limpia todos, no hagas pacto con ellos. Y fue el primero lo que hicieron. A los jóvenes se le dice: no tiene comunión la luz con las tinieblas. Ahí van con las tinieblas. ¿Verdad que sí? Como Sansón, siempre las filisteas. Estas filisteas. Ya me recuerdo. Dios conoce mi corazón. Dios conoce tu corazón, pero eres muy carnal. Eres muy carnal. ¿Por qué estás poniendo tus ojos en Cristo? Tendrías que escuchar: fija tus ojos en Cristo, tan lleno de paz y de amor. Fija tus ojos en Cristo. No ponga tus ojos en los filisteos, porque al pobre Sansón le sacaron los ojos. A usted no sé qué le van a sacar, pero así que es importante que se ponga bien abusado. Usted tenga cuidado con eso, ¿no? Así, si Josué quería tener éxito en la conquista de la tierra, en la conquista tenía la palabra de Dios y el ejemplo de un gran líder, un hombre que no retrocedió. ¿Me entienden? Un hombre que no retrocedió, ¿verdad? Que siempre siguió por las indicaciones de Dios, siempre. Imagínense, para ponerse tú por tú con Dios. Imagínense en una ocasión: ¿quieres acabar con ellos? Acaba conmigo primero. Porque ¿qué va a decir la gente de ti? Sacaste un pueblo, no lo pudiste introducir, no lo puedes corregir, y ahora lo matas. Pues ¿qué clase de Dios pues eres tú? Quiere decir que era de pantaloncitos, ¿no? Ese sí traía pantalones mexicanos, pero esos mexicanos. Siempre, ¿no? Porque ya para ponerse el tú por tú con el jefe, tiene que tener los pantalones bien fajaditos, ¿verdad? Pues sí. Que quedaron muy tristes. Escuche
Ese es el resumen de esta palabra. Como miembros de un pueblo que tiene la misión de conquistar este mundo a través de una misión difícil. ¿Saben que la misión nuestra es difícil? ¿Sí? Por dos razones importantes. Número uno, porque el primer enemigo es el diablo. ¿Me entienden? El diablo es el rey de este mundo, es el rey de las tinieblas. El diablo tomó un lugar que no le correspondía, pero Adán se lo dio. Dios había hecho a Adán para que fuera el Dios de este mundo, el jefe, pero él le entregó el poder al diablo, y ahora el diablo tiene un poder que se le dio, que no le pertenece. Por eso Cristo vino y le pisoteó la cabeza y lo derrotó, para enseñarle a usted y a mí que sí se puede. Tenemos que aprender eso. Tenemos que aprender eso. Primero, por el diablo que, ¿verdad?, que domina a la gente que vive en este mundo. ¿Cómo lo traía usted? ¿Cómo lo traía? Ya ni me acuerdo. Sí. ¿Cómo lo traía? Digo traía porque puede perderse el pasado. No digo cómo lo trae. ¿Cómo lo traía? Porque el diablo, cuando usted lo ataca, le dice lo que hacías, no le dice lo que haces. Porque el diablo sabe que ya no haces, pero es una buena trampa para empezar un argumento, para luego enredarlo. Así como lo hizo con Eva. Por eso Pablo dijo: tengo miedo que así como la serpiente engañó a Eva, los engaños de ustedes también. ¿Entienden? La misma trampa es: ¿con qué Dios os ha dicho que no comáis de todos los árboles del huerto? Y Eva dijo: no, eso no nos dijo Dios. Dijo que no comiéramos de porque el día que comamos vamos a morir. Él dijo: no, eso es mentira. Y ahí lo embaucó. Y muchas veces usted era, hacía, vivía, no es ni vive. Eso grábeselo en su mente y en su corazón. Si usted es de Cristo, entonces tome su lugar. Tome su lugar. Segundo, porque la gente que seguía de acuerdo al ambiente de este mundo, prácticamente nosotros somos los enemigos de nosotros mismos. ¿Sí? Los enemigos de nosotros mismos. Nos ponemos en contra de nosotros mismos. Tenemos que aprender, y termino con esto: si queremos vivir en victoria en nuestro caminar con Dios y hacer su perfecta voluntad, tenemos, ¿verdad? Tenemos la amonestación de tomar la ley que es, ¿verdad?, que es el Señor presente como la norma por la cual debemos guiarnos en nuestro caminar con Dios. Aleluya. Bendito eres, Señor. Gracias. Tiene que aprender a saber que la Biblia es la palabra viviente. Amén. Yeshua. La palabra viviente. Amén. Así como 2 semanas Dios trató esto. Y tardé en escribir, apenas estoy empezando a escribir. Pero tardé en escribir. Dios ha tratado mucho en estos últimos días conmigo. Muy fuerte, muy directo. A veces parte de la noche está tratando mientras estoy dormido. Y la palabra, y la palabra, y la palabra, y la palabra, hasta que me levanto y digo: Señor, ¿qué tanta palabra? ¿Entienden? Y después entiendo que Dios quiere que hable la palabra, que enseñe la palabra, que parafrasee la palabra. Yo quiero invitarle a usted, si usted es honesto consigo mismo,
Si usted es honesto consigo mismo, ¿quiere usted ser una persona victoriosa? En usted está. Amén. Es usted. Usted tiene la respuesta. ¿Verdad? Usted tiene la respuesta. Yo quiero invitarle a que usted haga un coanálisis de su vida. Analícese. ¿Cómo se siente? ¿Cómo está? ¿Qué tan seguro se siente? Hágase preguntas usted. Y empiece a evaluar del 1 al 10 en dónde o en qué lugar se encuentra usted. Yo quiero invitarle. Voy a pedir a los músicos que así tranquilamente se vengan y vayan preparando una alabanza de adoración. Una alabanza de adoración. Y le voy a invitar a que usted tome su rodilla.